Gabón, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. A lo largo de este programa vamos a analizar y sobre todo valorar qué hacemos con las basuras en Vizcaya, el nivel de reciclaje, el compostaje. Cuando nosotros tiramos un producto al contenedor correspondiente, ¿cuál es el proceso que sigue? Y sobre todo, la última prórroga del Plan Integral de Residuos Urbanos de Vizcaya, una prórroga que se acaba de aprobar en las Juntas Generales de Vizcaya, en un último pleno ordinario celebrado la semana pasada, y es por ello que nuestros invitados son apoderados de las Juntas Generales para darnos su opinión sobre ello. Vamos con las presentaciones, como siempre decimos, y empezamos. María Presa, juntera del Partido Nacionalista Vasco. Gabón, buenas noches, bienvenida. Gabón, Yolanda, encantada de estar con vosotros. Gracias, lo mismo. Marimar Rodríguez, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Sí, buenas noches, Gabón. Y bienvenida, la primera vez a este programa. Como siempre decimos, esperamos que no sea la última. Esperemos. Gracias. Saludamos a José Nelguezábal, de Unidos Podemos. Gabón, buenas noches. Gabón. Y finalmente a Jesús Isasi, del Partido Popular. Gabón, buenas noches también, bienvenidos ambos. Le mandamos un saludo y también nuestra solidaridad a Josu Nanue, que no puede estar con nosotros, de Euskal Herria Bildu. Comenzamos. Se ha aprobado esta prórroga, una prórroga del Plan Integral de Residuos Urbanos de Vizcaya. Así a grosso modo, y a poder ser con intervenciones cortas, como bueno, vosotros ya sabéis, además, explicarnos un poquito en qué consiste y en qué nos beneficia, digamos, a los ciudadanos esa prórroga que acabáis de aprobar. Bueno, yo creo que primero hay que contextualizar un poquito en la prórroga, en qué momento y en qué fase estamos, ¿no? En el año 2005, en las Juntas Generales de Vizcaya de entonces, se aprueba una norma foral que recoge ese segundo Plan Integral de Gestión de Residuos, ¿no? Esa norma foral se aprobó con un consenso muy amplio, con el voto favorable de todos los partidos políticos que componían entonces esa Cámara, a excepción de Ezker Batua, que se abstuvo, ¿no? En aquel momento el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Popular y Euskal Alkartasuna votaron a favor de esa norma foral, ¿no? Ese plan recoge una serie de objetivos sobre los cuales, o en torno a los cuales, iba a pivotar este modelo de gestión de residuos que tenemos en Vizcaya. ¿Qué objetivos se incluía o se incluyen en el segundo Plan Integral de Gestión de Residuos? Bueno, pues poder dar un tratamiento integral a todos los residuos que se generan en Vizcaya, ¿no? Por un lado, siguiendo la normativa que marca Europa y que en aquel momento marcaba Europa, que es la jerarquía comunitaria de opciones de gestión, que da un orden en el tratamiento. Primero, reducir. Segundo, preparar para reutilizar. Tercero, reciclar. Cuarto, valorizar, dar un valor al residuo. Y quinto, eliminación. Ese plan recogía también cómo Vizcaya se tenía que dotar durante estos años, de 2005 a 2016, de las infraestructuras que hiciesen posible ese tratamiento integral a todos los residuos que se generan en Vizcaya, ¿no? Bien, luego incluía además pues, objetivos más concretos, de fracciones más concretas, que a lo largo del debate pues, quizá tengamos la oportunidad de poder entrar, ¿no? El plan preveía además 3 revisiones en el tiempo, 2009, 2012 y 2016, y esas revisiones... El objetivo de esas revisiones es tratar de ir adaptando el plan a la diferente normativa que va viniendo de Europa, porque es una normativa que va cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esas revisiones se hacen en 2009, se hace en 2012 y en 2016 se hace la final. En 2016 termina el plan. ¿Qué es lo que tocaría? Pues lógicamente toca elaborar otro plan, toca ir a por un tercer plan de gestión de residuos de Vizcaya. ¿Qué ocurre? Ocurre que están previstas a nivel europeo modificaciones en las directivas marco de economía circular. Esas modificaciones se prevé que llegarán en torno a 2020. Esto por un lado. Ocurre también que todos estamos de acuerdo en que la planificación que tiene que hacerse en Vizcaya tiene que estar alineada con Europa, en tiempo y en objetivos, porque va a ser más fácil seguir esa evaluación, ir adaptándonos y cumpliendo, ¿no? Entonces, con el plan finalizado y mientras llegan esas directivas nuevas de economía circular... Habéis optado por prorrogar este segundo... Eso es, Vizcaya no puede estar parada, hay que continuar con la prevención, hay que continuar impulsando el reciclaje y la reutilización, y bueno, otra de las claves de esta prórroga, ¿no?, es los objetivos que no se han cumplido. Estamos hablando del vertido cero y de la recogida selectiva de fracción orgánica que luego se convierte o se transforma en compostaje. Ahondar y profundizar para poder cumplir estos objetivos a la par que se sigue avanzando y desarrollando lo contenido en el plan. Digamos que la prórroga supone una ampliación en el horizonte temporal del plan. Pues ampliamos y avanzamos un poquito más en el tema. O sea, es una aprobación que el Partido Socialista también la ha apoyado.
lógicamente somos parte de gobierno de la Diputación y lógicamente dentro de los acuerdos están la prórroga de este segundo P Group. En cualquier caso, yo sí quiero recalcar dos, dentro de lo que significa o lo que es exactamente el plan, recalcar dos cosas. Dentro de la jerarquía comunitaria, y que ha referido María muy bien, siempre hay otros planes complementarios al P Group, a este segundo plan, que es el plan de prevención. El plan de prevención, que digamos que es una de las partes dentro de un servicio de calidad homogéneo que se pretende y ajustado en lo posible económicamente. Es decir, dentro de las posibilidades de Vizcaya, lógicamente, y dentro de las competencias de la Diputación Foral, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de los objetivos que se están marcando, dentro de los posibles económicos, ¿no? Dentro de los posibles económicos. Es la gestión que se está orientando y que además prorroga este plan, es una gestión sostenible, es decir, una sostenible donde lo que se intenta es aprovechar al máximo los recursos contenidos, los recursos que se producen de los residuos que todos de alguna manera depositamos en nuestras bolsas de basuras, en los contenedores, etcétera. Y priorizar las acciones de prevención. Eso es, digamos, la parte inicial. Lógicamente, muchas veces es complicado, es difícil, bueno, ya hablaremos un poco de este tema, de cómo han quedado las tasas a nivel de la basura que cada uno de los habitantes de Vizcaya. Sí, porque yo creo que nos hemos tranquilizado un poquito en el tema de... Nos tranquilizamos en el 2016, a nivel de ciudadano hablo, pero el 2017 yo creo que hemos ido mejorando, es decir, cuando se hace la evaluación de este segundo P Group, al finalizar el ejercicio 2016, que nos tienen los datos en torno a octubre del 2017, hemos visto que en esta última evaluación, desde la revisión del 2016 del segundo plan, los datos que tenemos en el observatorio del ejercicio 2017, esos datos han ido mejorando. Han ido mejorando hasta tal punto que estamos muy cerca dentro de los 13 objetivos, que no hemos hecho referencia, pero bueno, se puede hablar, entre los 13 objetivos que se marcaban en el segundo P Group, 10 se han cumplido totalmente. Ha comentado María el tema del vertido cero y donde coleamos también el tema de los residuos orgánicos biodegradables, lo que es el compost. Ahí es donde estamos fallando, pero es cierto que en temas de reciclaje hemos mejorado mucho, y en temas de valoración, es decir, no quiero separar además lo que es el reciclaje con la valoración, es decir, casi un 86 y pico % de todo el residuo de Vizcaya se valoriza tanto materialmente en el reciclaje como energéticamente. No sé si... Sí, es que el mundo de las basuras es como muy extenso, ¿no? Se puede hablar desde muchas perspectivas. No, y abordaremos alguna de ellas, pero sin embargo el partido Podemos no ha apoyado esta prórroga. ¿Por qué? Bueno, pues hay bastantes razones, como ha dicho Mar. El mundo de las basuras es muy extenso y las razones para no apoyar esta prórroga también son bastante extensas, ¿no? A mí me parece que es cierto que hay una responsabilidad que no es únicamente de Diputación, que es una responsabilidad ciudadana, que tiene que ver también con los municipios, tiene que ver con el gobierno de Gasteiz y con otras instituciones, pero me voy a centrar un poco en lo que tiene que ver con Diputación, ¿no? Yo creo que con este plan de residuos llegamos mal y tarde. Tarde porque era 2016 era cuando se hacía la prórroga y desde 2016 estamos todavía esperando. Y no hemos avanzado realmente ni los incumplimientos ni el balance realmente de los datos que se plantean. No hemos hecho un balance del modelo, que tiene mucho que ver con lo de la jerarquía que comentaba María. Claro, si hacemos aquí los datos, cada uno los maneja como quiere, ¿no? Como cree que es más oportuno. Estamos generando más residuos. En 2017 se han generado 637.000 toneladas de residuos. En el 2016 605.000. Estamos todavía generando más residuos según los propios datos oficiales. Eso significa que no estamos priorizando la reducción de residuos. Eso es un debate que yo creo que hay que tener en el conjunto de las instituciones. Y tampoco estamos priorizando la participación, no solamente la participación de quienes no estamos de acuerdo con este plan dentro de Juntas Generales, que en este caso sería H. Bildu y Podemos al Dugo, o bueno, también Elkarrekin Podemos en el Parlamento de Gasteiz. Bueno, también estamos diciendo que tienen que participar los colectivos sociales, la ciudadanía en general, porque en el tema de residuos, en el tema de reducir residuos, el tema de reciclar, cuanto más participación haya, en general estamos diciendo la participación como planteamiento democrático, ¿no? Pero el tema de los residuos es mucho más evidente. Y luego sobre los datos que se han cumplido y que no se han cumplido, creo que hay mucho que hablar. El tema del compostaje, la propia Diputación está diciendo que estamos muy lejos de los datos que plantea
la Unión Europea, incluso planteaba el Peer Group anterior, en el tema del vertido cero también. Es decir, yo creo que no son 13 de cada día, bueno, sí, pero ¿qué temas exactamente? ¿Y cómo vamos a avanzar hacia mejorar esas tasas, ¿no? Porque al final prorrogamos, pero estamos prorrogando algo que no está funcionando, ¿no? Pues también una última opinión del Partido Popular. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? En lo que viene recogido en este plan y en su prórroga recién aprobada. Bueno, como ha comentado María previamente, ¿no? Pues es verdad que todos los grupos aprobamos ya hace unos años el plan, y cuando decimos todos los grupos sí me gustaría remarcar que, a excepción de Podemos, que entonces no estaba en la Cámara, todos los demás grupos, cuando digo todos, es todos los que estamos ahora, es decir, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista, como Eusko Alkartasuna, como la lista que sí que se presentó de Euskal Herritarrok, que la llevaba Begoña Aguirre, que era la apoderada de aquel entonces Euskal Herritarrok, entre todos aprobamos aquel plan, ¿no? Todos estuvimos de acuerdo en esa aprobación inicial, y quizás este sea uno de esos pocos pequeños tirones de orejas que podemos darle a la Diputación, ¿no? Este plan se tenía que haber prorrogado ya hace 2 años, se prorroga con 2 años de retraso. Es un pequeño tirón de orejas, ¿no? Quizás se podía haber hecho antes. También es verdad que nos pilla en un momento de cambio de legislatura y pilla un poco a traspiés, pero bueno, se ha optado por realizar esta modificación, realizar esta prórroga y esta modificación a la espera de las nuevas directivas del año 2020 que todos creemos que va a aprobar la Unión Europea. O sea, en realidad También vamos a estar con la prórroga, o sea, los 2 años que han pasado más otros 2. Más 4 otros años. 2, efectivamente. Entonces, también es verdad que las cosas de la Unión Europea suelen ser directivas que son lentas en su generación, que a veces sufren modificaciones mayores de las que nosotros podemos llegar a pensar, dado que no podemos obviar que el año que viene hay elecciones europeas. O sea que puede haber ahí un pequeño trastoque de fuerzas. O sea, el tema de la basura también tiene mucho que ver con la política. Hombre, claro que tiene que ver con la política, pero los equilibrios para sacar la legislación adelante todos sabemos cómo son, ¿no? Son complicados, son difíciles, y muchas veces si ya la Unión Europea, desde el momento en el cual se corrige una directiva europea a que se aprueba de forma definitiva, suele llevar un tiempo, pues igual aquí vamos a sufrir también ese tipo de retrasos, ¿no? En cualquiera de las formas es bueno que se haga de acuerdo con la Unión Europea, porque eso quiere decir que si llevamos un camino medianamente bien andado, lo vamos a mejorar en todo lo que sea respetar las marcas que ponga la Unión Europea, ¿no? Ya, pero si lo estamos con respecto a lo bien. que se ha cumplido, sí, perdona, pero rápidamente, con respecto a lo que si se ha cumplido o no, es verdad que del paquete del 100% de lo que se debiera haber hecho, pues bueno, podemos estar hablando de un 6, un 7%, en el cual la Diputación no ha cumplido los parámetros que debíamos, o la Diputación, o entre todos los ciudadanos, no hemos alcanzado a cumplir esos parámetros que nos habíamos marcado entre todos. Es poco lo que se ha hecho, pero es mejorable. Lo que falta de hacer es sustancialmente mejorable, y cosas que se podían hacer que acompañan a que esto vaya adelante en el tema de recogida de basuras, pues nosotros creemos que hay una serie de medidas que se debían de empezar a adoptar y que debiéramos de ser pioneros desde Vizcaya en ellas para mejorar la recogida de basuras. Eso es, podemos trabajar independientemente, quiere decir, viendo cuáles son nuestros errores sin esperar a Europa. Precisamente es la prórroga, lo que pasa es que los objetivos te van a venir marcados por Europa, Europa te va a decir a qué cifras tienes que llegar en cada fracción, tienes que esperar a eso. Por aclarar algunos matices, pero no sé si hay cierta confusión. A ver, la prórroga no puede venir antes del año 2016 porque el plan finaliza precisamente el 31 de diciembre de 2016. Hay que esperar a que el plan finalice, hay que esperar a hacer una evaluación. La evaluación además se hace a través de una empresa externa, no la hace la propia Diputación, es una empresa externa quien objetivamente, lógicamente, realiza esa evaluación. Y luego, bueno, pues se traen los resultados, ¿no? Europa tiene más o menos las fechas marcadas, se sabe que la siguiente horquilla temporal va a ser 2020-2035. Entonces, esas directivas en el paquete de economía, o esas novedades en el paquete de economía circular, tienen en principio esa previsión por parte de la Unión Europea, ¿no? Ya, de hecho, se habla en muchos objetivos de la fecha 2035. Decía Josian, y nosotros lógicamente pues no compartimos la opinión de Podemos, ¿no? Que el plan no ha funcionado y desde luego los datos dicen lo contrario, ¿no?
decía Chus que del 100% de objetivos, bueno, pues solo era un 6% el que no se había cumplido. No sé exactamente qué porcentaje es, pero voy a contarlo un poquito a grosso modo. Las infraestructuras que se preveían construirse, de las que se tenía que dotar Vizcaya de 2005 a 2016, están todas construidas y están todas funcionando y trabajando a buen nivel y a buen rendimiento. El objetivo de reducción de la producción de basura, de la generación de basura, es cierto que en 2007 ha sido superior al de 2017 ha sido superior al de 2016, pero en ningún momento ha superado la barrera que se marcó en 2005 por el segundo peer group, que eran 697.000 toneladas. No hemos llegado a eso. 2017 se ha estado en 637.000, o sea, todavía queda una franja importante. Y esa subida de la generación de residuo tiene como contrapartida, como contrapeso, que se ha aumentado el porcentaje de residuo que se ha recogido de manera selectiva. Por tanto, de reciclaje, de lo que se sea deposita en los contenedores. De lo que se ha recogido para poder luego reciclar y reutilizarlo. Entonces, sí, ha aumentado la generación de residuo, pero ha aumentado en mayor proporción lo que se ha recogido para poder luego reutilizar y reciclar, ¿no? El objetivo de recogida selectiva de pilas, baterías y acumuladores, superado. Envases y embalajes, se preveía un 60% y estamos un 70 y tantos %. El depósito en vertedero se marcaba para 2020 el objetivo de un 25% y estábamos al finalizar el peer group en un 19%, y en este año, bueno, hablo de año porque era el ejercicio anterior, y los datos de 2017 nos dicen que estamos en un 16%. Europa marcaba para 2020 un 50% de recogida selectiva para reutilización y reciclaje, y estamos ahora mismo en un 47 o un 43%. Nos quedan 3 años que probablemente se llegará a esa cantidad. Y el peer group, hay que decir que el objetivo que marcaba en esta fracción era de un 40%, y lo está superado con mucho margen, ¿no? Por tanto, en el buen camino vamos. ¿Qué objetivos no se han cumplido? Se han dicho el vertido crudo cero y la recogida selectiva de orgánico para poder luego compostar. Ahora, está identificado, contenedor marrón. Sí, eso es. Es un poquito la actualidad. Está a nivel identificado local de y es que de hablando. hecho, y se notará además en el corto plazo, porque recientemente han entrado en el contenedor, en el circuito del contenedor marrón, municipios como Bilbao, municipios del Gran Bilbao, toda la zona de Baracal, de margen izquierda, donde vive el 60% casi de la población de Vizcaya, ¿no? Entonces, cuando empiezan a computarse esos datos, probablemente la fracción orgánica, el porcentaje de fracción orgánica subirá. Hay, de hecho, también ahora mismo en marcha una prueba piloto de recogida de orgánico biodegradable en Leartibay. A ver, hasta ahora en el contenedor marrón, digamos que se por cierto, recoge. es un poquito complicado, ¿eh? Bueno, una vez que es irreal que sea recogida orgánica es pura y orgánica dura, cruda, ¿no? Porque es orgánica cruda, eso porque es. Es más bien sí, una recogida orgánica vegana, ¿no? Que le es llamo yo, orgánica porque cruda, es nada más. Porque luego, a ver, el compost que se hace y el compost que se hace en Vizcaya es un compost de mucha calidad. Y cuando estuvimos en Mallorca vimos como, bueno, se hace un compost de otra calidad que quizá en tierras menos fértiles que la de Vizcaya son buenos, salida, pero en Vizcaya no. Pero esto lo marca Europa, digo, para darle un poquito de agilidad también. Esto es propio, ¿no? Esto es vizcaíno 100%. A ver, el tipo de compost que se hace. No, el tema del contenedor marrón. No, eso es marcado también por dentro de la Europa. recogida selectiva. Claro. Ya, pero es que sea voluntario, bueno, que sea voluntario lógicamente, pero que tengas un contenedor con su llave y demás. Me tienes que garantizar que lo que se vierte ahí puede compostarse y producir un compost de calidad. Pero a mucha gente le puede echar un poquito atrás, como diciendo, bueno, esto... Bueno, pues igual que tener en casa 5 o 6 lugares donde depositar la basura de una manera... Sí, pero todos recordamos, y me da pena que no esté Bildu con el tema cuando puso el puerta a puerta, y bueno, la gente lo rechazó, el sistema. No, pero a ver, el puerta a puerta es complicado porque yo ayer veía por Bilbao, como se explicaba en la Plaza San Francisco Javier, al lado de la calle Autonomía, se explicaba la recogida de basuras orgánicas, ¿no? Esta basura que hablábamos, claro. Sí, que depositar en el contenedor marrón. Entonces, claro, la gente se lleva un poco el chasco, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa? Entonces no puedo echar los restos de carne ni las raspas de pescado, entonces no es orgánico del todo, ¿no? Entonces a la gente le sorprende. Quizás sea bueno empezar a introducir una recogida de este tipo, lo mismo que quizás sea bueno que cara al futuro, lo que hasta hoy se recoge, la recogida sea de mayor calidad.
Es decir, que esos contenedores que todos vemos en las ciudades estén en debido uso, o sea, que uno va a levantar el portón y el portón se levanta, no se le cae a uno el portón, no está deteriorado, que la caja de basuras pues tenga una mayor frecuencia de recogida, de tal forma que no lleguemos a un sitio donde vamos a dejar papel o cartón o embalajes y veamos que aquello está desproporcionadamente lleno, ¿no? Que se han introducido mejoras, que es cierto, es que aun habiendo introducido mejoras cara a recoger el embalaje del comercio, seguimos encontrándonos con contenedores llenos, ¿no? Y aún así, todos hemos visto que uno de los objetivos que no se ha cumplido es aumentar la tasa de reciclaje de cada uno de ellos, que María decía que ha dicho que no lo hemos cumplido o que se ha cumplido parcialmente, pero la realidad es que no se ha cumplido y lo tiene negro sobre blanco la Diputación, que no se ha cumplido ni en vidrio, papel, cartón, 50% de metales, 22,5% de plástico y 15% de madera. Ya, pero bueno, casi técnicos. Bien, vale, pero las marcas que nosotros mismos nos ponemos, entre comillas, ¿no? Y que ponemos a los ciudadanos, pues no conseguimos ganar terreno en que el reciclaje gane espacio entre los usuarios, ¿no? Entre los vecinos, que los vecinos digan, pues me piden que vaya a reciclar y me resulta cómodo ir a reciclar, ¿no? Y lo que decía un poco Yolanda, es que me piden que vaya a reciclar, pero tengo que ir con una tarjeta. Y la tarjeta me la han dado a mí, no se la han dado a otro, ¿no? Entonces, esa posibilidad de control a la gente le retrae un poco, ¿no? Tenemos que ver cómo lo agilizamos para que sea más neutro y sea más adecuado, ¿no? Creo yo. José, sí. A ver, yo por matizar un poco, yo no he dicho que el plan no haya funcionado. De hecho, ha funcionado para alguna gente. O sea, para Sabalgarbi le ha funcionado perfectamente. Lo que no ha funcionado es para el conjunto de la ciudadanía. Entonces, yo he dicho que el plan llega tarde y mal para el conjunto de la ciudadanía. Claro, si planteamos los residuos como negocio, a Sabalgarbi le funciona. Y a las empresas que están en Sabalgarbi, a FCC, que es parte de Sabalgarbi. Digamos, Sabalgarbi es la planta incineradora ¿De valoración? Bueno, sí. Un debate. Donde va finalmente la basura que no se reutiliza ni se recicla, ¿no? Eso es. Entonces, dentro de Sabalgarbi está FCC, que está en Sabalgarbi, y los papeles de Bárcenas. Están en los dos sitios a la vez. Entonces, dentro de Sabalgarbi hay una parte que tiene que ver Diputación. Cuando pedimos explicaciones con el tema de las escorias, las cenizas, bueno, un montón de planteamientos que hemos hecho a Diputación que todavía estamos esperando que nos contesten qué hacemos o qué hace Sabalgarbi con esto. También planteamos una reclamación que hacen Ecologistas en Marcha, de Cero Sabor Vizcaya, con el tema de auditoría ciudadana, para saber realmente qué pasa con nuestro dinero y qué pasa con nuestros residuos. Y eso también lo planteamos en Juntas Generales y salió rechazado. Creo que, salvo H. Bildu y nosotros, que nos propusimos, no querían una auditoría ciudadana. Nos parece importante el tema de la transparencia con el tema de los residuos, porque hay dos modelos. Uno, que apuesta por la jerarquía que hablábamos todo el mundo. Para la jerarquía hay que hablar primero de reducción. Claro, si ponemos unos límites mucho más altos, seguimos produciendo residuos, pero es que la idea de Europa y la idea que defendemos también desde colectivos ecologistas es reducir, y eso es lo primero que deberíamos plantear. O sea, generamos demasiada basura. Claro, si estamos planteando el modelo de residuos como negocio, evidentemente pues vamos a generar más residuos, vamos a generar más para quemar y vamos a generar más negocio, pero negocio para unos pocos. Sabalgarbi pagamos 3 veces, y eso tiene que ver con Diputación. Pagamos cuando estamos en el accionariado y cuando planteamos los presupuestos de Diputación, paga la ciudadanía con las tasas de las basuras y también paga cuando recibe el recibo de la luz, porque también tiene valorización, tiene déficit tarifario, todo eso se paga. O sea, pagamos 3 veces por Sabalgarbi. De esas cosas no hablamos, pero creo que es importante. O sea, no hablamos solamente de residuos, de si reciclamos más o reciclamos menos. También estamos hablando de un modelo de residuos en Vizcaya, que no es muy diferente al de otros sitios, pero creo que es importante ponerlo en valor. Y luego sí que es cierto que no únicamente tiene que ver Diputación con todo esto. Es un debate complicado, lo he dicho al principio, tiene que ver también con la sensibilización de la ciudadanía, en el tema de reutilizar más o el tema de no reducir los residuos que generamos, que es un debate complicado, pero yo creo que es importante plantearlo. Tiene que ver con el compostaje, pero también tiene que ver con los municipios. Hay municipios que han llegado tarde, es decir, Irabasi en Baracaldo, con directores municipales, H. Bildu, Borovil en Ortuella están reclamando que el 5º contenedor se establezca en todo el municipio. En Bilbao se ha hecho hace relativamente poco. Entonces yo creo que en eso llegamos tarde, no llegan tarde solo en Diputación, llegan tarde también los municipios afectados.
Y luego sobre el tema de las infraestructuras, y tiene que ver también con el gobierno de Gasteiz. ¿Cuántas infraestructuras hacen falta? ¿Cuántas incineradoras hacen falta en Euskadi? ¿Y cuál es la coordinación que hace el gobierno en este caso? Es decir, porque se supone que hay, según la ley, el gobierno vasco tiene una obligación de coordinar las instalaciones que hacen falta para no sobredimensionar, y sin embargo aquí estamos planteando, incumpliendo el plan de residuos de Vizcaya, incumpliendo el plan de residuos de Guipúzcoa, aquí le saltamos la ley cuando nos hace falta, estamos planteando que pueden venir residuos de Guipúzcoa, que no está contemplado, a Vizcaya, que tampoco está contemplado. Entonces, estamos hablando de mucho dinero, de infraestructuras sobredimensionadas y dinero público para beneficio privado. Antes que no es nada nuevo. de darle la palabra a Marimar, efectivamente, es que el debate también lo tienen ahora los guipuzcoanos, que no saben qué hacer con las basuras y parece que podrían venir a Vizcaya, o sea, a Zabalgarbi, finalmente en el último, la última parte ya de la basura guipuzcoana. Marimar. Sí, bueno, sí, en hilo a lo que son las plantas de valoración, voy a hacer así un poco de remis en relación con lo que ha dicho Joséan. Y ha hecho una referencia además a Europa, ¿no? Has hecho una referencia de todo lo que hay en Europa. Pues en Europa hay 400 plantas de valoración, 400 plantas de elaboración, teniendo como referencia, que luego imagino que hablaremos de ello, Alemania, ¿no? Vertido cero, etcétera. Teniendo como referencia Alemania, Francia e Italia, solamente esos tres países cuentan con más de 250 plantas de valoración energética. Valoración energética que además debe cumplir, en relación con lo que ha dicho de las escorias, deben cumplir unos muy rigurosos planes a nivel medioambiental, tener la autorización integral ambiental de gobierno vasco y además un plan, digamos, la pregunta que le dice el señor Elguezábal, planteada en el pleno de las juntas, y le fue contestada, señor Elguezábal, se le contestó precisamente que el residuo final, lo que son las cenizas del fondo de horno y las escorias, lógicamente las ya tratadas y no peligrosas van a unos gestores especializados. ¿Cómo se llama el gestor especializado? Ahora mismo no lo tengo, pero son que si gestores tienes, especializados tienes más que la Diputación. con documentos de control y seguimiento y hay unos controles y las auditorías es una sociedad anónima en la que el capital público está en torno a un 30 o un 35%, donde la Diputación en ese caso en concreto no sé si tiene un 20%, exactamente, con lo cual tiene la obligación, como cualquier otra empresa, de pasar unas auditorías externas, auditorías a nivel económico, que es lo que usted ha referido, y esas son las contestaciones un poco que se le referenciaron a sus preguntas. En lo que me referías, que entonces, es muy onda. perdón, el proceso final digamos, del contenedor verde de la basura, que El contenedor de resto, ¿no? De restos, que es el que va a Zabalgarbi. No, va primero a la TMB. El contenedor va primero a un tratamiento y el resto que no se puede reutilizar es el que va a Zabalgarbi. O sea, en la TMB lo que se hace es separar. Se separan. Se trata. No, a ver, yo, lo que vamos a aprender hoy. No, una cuestión importante, porque además lo comentaba José, y es cierto, ¿no? A ver, no todo compete a la Diputación, hay que tener claro que la recogida es competencia de los ayuntamientos, son los municipios los que deciden cómo recogen, si recogen puerta a puerta, si no recogen puerta a puerta. Hubo mucha polémica con el puerta a puerta en su día, pero de hecho hay municipios en Vizcaya que tienen un sistema de recogida puerta a puerta porque se adapta a la sociología de esos municipios, a la realidad de esos municipios y a la forma de vida de esos municipios, ¿no? La forma de recoger la decide cada municipio. Una vez que esa basura se ha recogido, si tenemos todos los contenedores, hablaríamos, y os explico un poquito cómo va el proceso, hablaríamos de que tendríamos 7 contenedores, porque tenemos el de aceite, donde puedes llevar el aceite usado, tenemos el de papel y cartón, que es el azul, tenemos el amarillo, donde van los envases, tenemos uno blanco con muchos colorines, que es de copera, donde va textil, ropa, donde va zapatos, pequeño electrodoméstico. Como tengamos que separar en la cocina de casa. Digamos que esos contenedores tienen un tratamiento del que se encargan gestores autorizados, gestores privados, que tratan ese residuo, ¿no? Por ejemplo, y pongo el ejemplo de copera, porque hemos visitado la planta los que estamos aquí, y si la gente tiene la experiencia de conocer esa planta, yo desde luego le recomiendo, porque es impresionante lo que se hace allí con los juguetes, con la ropa, con el pequeño electrodoméstico. Es impresionante cómo se prepara todo ese residuo y cómo se vuelve a sacar al mercado. O sea, reciclar, reutilizar, ¿no? Sí, para reutilizar, impresionante. Nos quedaría entonces el contenedor verde y el contenedor marrón.
Hablábamos antes del contenedor marrón, donde va en principio lo orgánico, biodegradable, y donde en la, digamos, en la mayoría de los municipios solo se puede depositar, es el de la llave que hablabas de Aranda, orgánico crudo. ¿Vale? ¿Para qué? Para hacer luego un compost de calidad mezclado con restos de poda. Todo esto se hace en Compostegui, que está en la planta, en Arraiz, en el ecoparque de Arraiz, donde está también Sabalgarbi, donde está también en el Monte Arraiz, que llamamos nosotros. Sí. Vale, ¿qué ocurre? Que efectivamente hasta ahora eran pocos municipios los que tenían esta forma de poder separar esta fracción, y es cierto que no se ha llegado a los datos que nos marcábamos, eran 4% y estábamos en el 1 y pico por ciento. Sí, ahí fallaba el punto de recogida, digamos. No había el punto de recogida y el contenedores y el tipo de marrones. ha habido. Lo que pasa es que son los municipios los que deciden implantar ese sistema. Claro, desde el 2012 Eso, también la estamos Diputación hablando. lo que hace del es subvenciona a esos municipios para que puedan adquirir sus contenedores. Vale, y lo quería comentar antes porque es interesante. La prueba piloto de Leartibay, se está ahora mismo en Leartibay, recogiendo ese residuo orgánico e incorporando carne y pescado cocinado. Sí, esta prueba ha empezado va a llevarse a cabo a primeros finales de 2017-2018. Se calcula que unos 6 meses mínimo para poder ver si incorporando a lo orgánico la carne y el pescado cocinado, no solo lo crudo, el compost que se genere a partir de ahí pueda ser también de gran calidad y pueda extenderse. Eso es, ¿no? Bueno, luego el compost se comercializa. Pues para parques públicos, para terrenos, para huertas, bueno, al final es un abono, ¿no? Estamos hablando que una vez que pueda computarse el dato de los municipios del Gran Bilbao, incluimos margen izquierda y la margen derecha, y en el caso de que, como todo parece, la prueba piloto dé unos resultados favorables, pueda extenderse a todo Vizcaya, que en el contenedor marrón puedan depositarse también la carne y el pescado cocinado. Eso hará... O sea, los restos de nuestra comida, no eso solamente hará, los restos de la ensalada, que no es... solo lo crudo. Eso hará que el porcentaje o la fracción de orgánico que se recicla sea superior, ¿no? Entonces, eso es, digamos, donde se va a centrar la prórroga estos 2-3 años hasta que pueda redactarse el tercer Plan Integral de Residuos, que también quiero decir que se está trabajando dentro del Consejo de Sostenibilidad, viendo diferentes experiencias, viendo otros lugares cómo gestionan, para poder incorporar luego las mejoras que allí se determinen o que las Juntas Generales determinen al futuro documento del tercer. A ver, un punto de crítica por parte de Chus. No, bueno, un punto de crítica, no crítica positiva en cualquier caso, ¿no? La recogida puerta a puerta tiene sus dificultades, ¿no? Y habrá que afinar mucho en esa experiencia piloto. Todos somos conscientes que en nuestro territorio, ¿no? en esta Vizcaya, caben desde los caseríos de Arratia a los chalés de Munguía, a las grandes ciudades como Bilbao, Baracaldo, o sea, los grandes núcleos, ¿no? En los cuales realmente en los caseríos y en los chalés pues sí se practica ese puerta a puerta, ¿no? Porque al final tú vas a la puerta de cada uno de esos domicilios a recoger su basura, y esto tienes que hacer diariamente. Ellos tienen que hacer, ya te van haciendo esa separación. Es más cómodo, más fácil y más sencillo, ¿no? Más complicado quizás por un lado sean las ciudades, en cuanto a que los ciudadanos tienen que saber discriminar cada una de las basuras, pero claro, también es verdad que es más fácil en cuanto a que tienes más cantidades, más toneladas de material ya previstamente reciclado, ¿no? Esa experiencia piloto deberá de afinar mucho en las ciudades y mucho en los municipios pequeños para ver que esto se lleva adelante bien. Y antes decía que uno de los hándicaps que tiene la recogida puerta a puerta, o en el caso del contenedor marrón, es que tú puedas detectar, que yo no sé si se detecta ahora mismo o no, pero puedas detectar de quién recoge la basura o quién no. Pero también tiene su lado positivo, ¿no? O puede tener su lado positivo, y es que quizás en esta sociedad en la que vivimos, en pleno siglo XXI, somos muy dados a penalizar al que hace las cosas mal. Y yo la pregunta que tengo y que me hago siempre es ¿por qué no premiamos al que lo hace bien? O sea, ¿por qué no premiamos al conductor que no se salta los límites de velocidad? ¿Por qué no premiamos al que pide una licencia de obras cada vez que hace una licencia de obras y todos somos conscientes de que ese señor lo ha hecho bien, ¿no? O sea, premiar ¿por qué no premiamos al que hace uso marrón de esos contenedores y ayudamos a este tipo de gente? Yo creo que tenemos que entrar ahí por eso digo que hay luces y sombras, ¿no? Y que es crítica constructiva en cualquier caso. Creo que tenemos mucho terreno por ganar, mucho espacio para seguir creciendo. Creo que las cosas se están haciendo bien en Vizcaya, pero también creemos desde el Partido Popular que se puede trabajar de una forma un poco más
acelerada y contando mucho más con los ciudadanos. El ejemplo de Guipúzcoa ha sido el ejemplo de por un quítame allá estas pajas, pues al final se encuentra con un problema con las basuras, ¿no? Yo no quiero este edificio, muy bien, no quiero ese edificio, pero es que entonces, ¿qué pasa con tus basuras? Y ahora vienen a decirnos a nosotros, a Vizcaya, que ¿qué haces con mis basuras? Bueno, pues si me pagas yo te las reciclo, pero claro, pero págame por reciclarte las basuras. Si vas no a es utilizar mis culpa nuestra, instalaciones, efectivamente, sí. es que no vamos a pagar. Infraestructura, vamos a utilizar los el de término Baracaldo, social. los de Santurce, los de Portu no van a pagar que Guipúzcoa decidió en su día democráticamente. Quiero dejarlo muy claro, democráticamente decidió no construir algo que era bueno para el tema de basuras, pero luego lo que no vamos a hacer es pagar los demás. Yo cuestiono lo democráticamente porque por las Juntas Generales de Guipúzcoa no pasó. Tomaron la decisión en el Consorcio de Residuos. Bien, Entonces, no es quiero entrar en las cuestionable. quisicosas, no vamos pero a hablar grosso de- modo, no quiero hacer sangre ahora mismo de un tema que creo que importa más la labor constructiva que podamos desarrollar aquí Sí, está claro. que entrar a hacer sangre con un tema, ¿no? Sí, sobre todo porque nos falta, digamos, aquí el representante de Bildu que podría aportar un poco más También. el por qué se han Pero opuesto tenemos siempre a a la José, instalación. que es muy crítico. Pero le damos la palabra por alusiones a José. Si queréis que hable tanto, me tenéis que dar más tiempo para poder hablar de todos los temas, que creo que es importante. Primero, yo voy a hablar como Podemos, Aldugu y en todo caso, como José. Aquí yo creo que hay cuatro ejes o cuatro temas diferentes. Una, cuando se habla del tema de que había consenso con el tema del plan de residuos y ahora no hay, creo que es importante tener en cuenta y poner en valor que cada vez hay más ciudadanía que cree que hace falta otro modelo de residuos. Otro modelo hay muchas cosas más, pero el modelo de residuos también, que hay que decidir entre si gestionamos priorizando el negocio, ya he dicho antes, o si gestionamos priorizando el bien común. Entonces yo creo que eso es importante, eso por un lado. La capacidad de los municipios, aquí parece como que hacemos, son mayores de edad, como decimos siempre, pero también hay responsabilidad de los partidos que no han apostado por el compostaje en todo este tiempo, que esto no de repente viene y ahora nos acordamos del compostaje. Llevamos mucho tiempo en donde municipios como el de Baracaldo, como en el Estuella, como en Bilbao, que no han hecho ese esfuerzo, esa apuesta por el compostaje. Y Europa decía el 4%, estamos con el 1,1%. Entonces, yo creo que es importante, esto no viene del cielo de repente. Y luego, sobre el tema de la Diputación, la verdad es que no lo he entendido muy bien a Mar, la señora Rodríguez, como dice ella, me hace mayor lo de señora, pero bueno, no lo he entendido muy bien con el tema de lo de Sabalgarbi, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de implicación de Diputación y de dar datos y de dar detalles de Diputación sobre cosas que hace en Sabalgarbi, que es el 20% del accionariado. Lo otro es FCC, papeles de Bárcenas y todo eso, pero una parte de Diputación tiene que decir, ¿no? Un poco de explicación de lo que hace la Diputación en Sabalgarbi estaría bien. Y hay muchas cosas que dice gestor autorizado, pero todavía no sabemos muy bien cómo se hace lo de las escorias y lo de las cenizas, pero hay cosas que ya se han denunciado por parte de los colectivos ecologistas. Digo, apúnteselo para la siguiente vez. En 2006 se rompió la turbina de vapor y estuvo trabajando Sabalgarbi, incinerando, sin valorización energética. Eso tan 2006, importante. pero es que estamos en el 2016. Sí, pero todavía 2018, estamos. perdón. Sí, Y en sí. cualquier caso, cualquiera de los que estamos aquí. ¿Me estamos desde el permites, 2015. ¿Me permites Te permito. continuar? Quiero decir, Perdona, José. en el 2006 Diputación también tenía implicación, yo no estaba en Juntas Generales, pero creo que es importante que la gente sepa cómo funciona esto. Entonces, cuando estamos pidiendo auditorías, no es por casualidad solamente, no estamos pidiendo auditorías porque queremos fastidiar, estamos pidiendo auditorías por transparencia y por ver si realmente los datos y lo que se está haciendo está bien o está mal. Entonces, yo creo que, hombre, si tienes un dato donde durante 17 meses se está trabajando sin valorización energética porque la turbina de vapor está rota y se está dando primas, la Unión Europea, por cierto, el Gobierno del Estado, están dando primas a Sabalgarbi cuando no se las tienen que dar, yo creo que un mínimo de auditoría tendríamos que dar, porque son dineros públicos y es una gestión que compete a la Diputación. Pero hablamos Entonces, solamente de Sabalgarbi como si fuera el único Digo, infraestructura final de las basuras, pero existen más, ¿no? Ahora voy a la otra. Es decir, hay, digo que hay 3 niveles de implicación, o 4. Es decir, hay una parte de la ciudadanía que yo creo que es importante y hay que tenerla en cuenta, que cada vez más sensibilización y cada vez hay más gente implicada, pero claro, la gente quiere saber que eso realmente está llevando a buen término, ¿eh? O sea, bueno, al final reciclamos, pero al final igual lo que acabamos es quemando y sin más, ¿no? Entonces yo creo que eso es el tema de la transparencia, el tema de la participación, por eso digo que es muy importante,
para que la gente sepa realmente. A mí lo de Coopera que ha comentado me parece importante y hay que ligarlo a todos los ámbitos Sí, de los porque residuos. mucha gente se pregunta, yo separo, yo reciclo, Eso es. y al final se junta todo en un totus. Eso es. Y luego hay una parte realmente está funcionando bien. que tiene que ver con lo que comentaba Chus. José, ¿has visto qué capote te acabo de echar, Sí. no? Sí. Sí. Y sobre todo la ciudadanía de Vizcaya. Una cosa que me parece importante con el tema de lo de las infraestructuras, que decía antes, el gobierno vasco tiene competencias en coordinar y en planificar el marco de los residuos. No es una cosa solamente de Diputación. Porque ahora estamos diciendo, el otro día preguntó David Lopategui de H. Bildu con el tema de Mayavia. ¿Qué va a hacer Diputación? Nos enteramos por la prensa de lo que hace y lo que no hace. Que si vienen, que si no vienen, que si se pasan a un lado, que si pasan a otro. Esto no se puede hacer así como improvisando. Es decir, no puede decir, bueno, ahora viene la diputada que dijo que no sabía nada en la comparecencia y al día siguiente no sé lo que dijo porque la verdad no estuvo respondiendo a lo que preguntaron. Entonces, el gobierno vasco tiene que marcar un poco la línea, es decir, si hace falta más infraestructuras, si no hacen falta más infraestructuras, qué infraestructuras hacen falta, qué objetivos tenemos de cara al futuro, y el gobierno vasco está desaparecido en todo esto. Entonces, las infraestructuras, los residuos de Guipúzcoa van a venir a Vizcaya, entonces significa que Zabalgarbi ya puede hacer frente a eso, entonces no hace falta 2 incineradoras, o sí hacen falta, pero es que no están dando los datos, no estáis dando los datos. Digo a ti como representante de la Diputación, quiero decir, todavía no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Estamos planteando en Guipúzcoa 1.000 millones de euros para la incineradora. Es muchísimo dinero. Entonces yo creo que estas cosas tenemos que tener un poco de altura de miras y ver un poco si hace falta ese dinero, invertirlo aquí o no hace falta. Si las infraestructuras que hay hasta ahora no hacen falta más, es que eso no lo sabemos todavía muy bien, ¿eh? Yo sé, Mar estaba apuntando, no sé si quieres contestarle, por alusiones un poco... Lógicamente, en el tema de las basuras de Guipúzcoa, nosotros aquí lo que piense Guipúzcoa es dentro de su ámbito, pero en cualquier caso yo creo que es muy bueno que haya una cooperación, o un concordato, digamos, una comunicación entre ambas diputaciones. Ambas diputaciones, pues Guipúzcoa está llevando, o hasta hace 2 días, sus residuos a Cantabria. Pues bueno, veamos a ver en qué medida, pues bueno, se puede llegar a un acuerdo. Un convenio. Exactamente, un un convenio. O sea, vale, yo acepto Esto- tus basuras a cambio de que me pagues. Lógicamente, sí. lógicamente, y en las mismas Mar, de todas condiciones, formas- dentro de los principios o premisas que nosotros tenemos planteados en nuestro P-Group, es decir, que sean previamente tratadas, lógicamente. Entonces, Que no pues me bueno, traigas todo mezclado. Quilipolo. Y además que tenga en Zabalgarbi capacidad para atender a tus basuras también, ¿no? Sí, o Que, bueno, no estamos sé. hablando de Sabalgarbi, puede ser... Yo es que no venía a hablar de Guipúzcoa porque claro. si vengo a hablar de Guipúzcoa me tengo que Claro, retrotraer a lo que claro. no queríamos, cuál es Claro. el origen del programa de Guipúzcoa, ¿no? Claro. No, yo creo que Guipúzcoa Está pendiente de sus No propias hizo sus infraestructuras, pero No, bueno, esto es un pues tema nos de centramos Vizcaya, en de Guipúzcoa, Vizcaya. de Euskadi. Es que el tema de residuos no es un tema de una provincia No, y no, de no, otra, no, para una nada, provincia, es un tema de todo. provincial. No, pero el tema Y le voy a de- decir una cosa que ya me ha puesto, voy a hablar con dos ¿Te he porque no ha puesto mal? venido... ¿Te he puesto No, mal? digo, No, que es que creo que sí. Denis Itxaso, no sé si le conoces, Denis Sí, Denis Itxaso, Itxaso, sí. es de Juntas Generales y de Partido Socialista. Sí. Y hace Diputado es ahora, de Cultura. Hace bien poco planteaba que por el tema de lo de las incineradoras hay que hacer 2 cosas. Un estudio que justifique la construcción, hace poco. Sí, sí, sí. Y 2, un acuerdo de infraestructuras conjuntas. Es decir, Que- conjuntas, sí. pero un poco. Entonces, esas 2 cosas no están. Entonces, lo que no podemos, y luego claro, es normal que la gente no vote o que la gente despotique, pero no podemos decir una cosa en un momento y luego decir otra cosa al contrario. Yo te estoy diciendo que ahí tiene que Entonces, haber comunicación, en cualquier caso, sí, de comunicación, todas las instituciones, información, transparencia, información, participación, es todo lo que no hay. Todas las comunicaciones. Correcto. Y lógicamente, pues bueno, pues dentro del ámbito más superior que tú has indicado, dentro de las competencias que pueda tener el gobierno vasco, lógicamente que ejerza, digamos, esas competencias. Pero que son los mismos partidos. Quiero decir, que Pero, es que estáis- pero bueno, pero del mismo partido pueden ser 2 municipios colindantes y al final tener un problema por unos lindes. Eso no tiene nada que esto ver. es algo más que unos lindes. Ya, No, bien, sigo, bien, pero sigo, eso que tiene porque que no he venido a hablar de Guipúzcoa porque si hablamos de Guipúzcoa Claro. empiezo por No es de Guipúzcoa, el 2000 sentimiento, o sea, por residuos 2000 es un tema de país o es un tema de cada por provincia que se por busque la 2011, vida. José, y tendríamos que hablar de lo que pasó, porque entonces había un convenio con Vizcaya, y en Vizcaya se trataba la basura de Guipúzcoa en tanto en cuanto no construyesen sus infraestructuras. Y bueno, pues alguien determinó que no se iban a construir. Y estamos ahora de aquellos, ¿cómo es? Lo voy a decir Polvos, mal, de aquellos Esto- lodos, eso, de de aquellos barros minerales polvos, todos lodos, eso, o- eso es. O el Entonces, que bueno, siembra no sé qué, El que recoge siembra siempre, tempestades. yo vuelvo a Vizcaya y realmente lo que gestiona la Diputación, y lo hablábamos antes, es el contenedor verde y el contenedor marrón, a través de la Sociedad Pública Foral Garbi, que se encarga
Tiene con el compostegui, tiene la planta de tratamiento mecánico biológico, que ahora explico qué es lo que hace, y luego los vertederos, ¿no? El vertedero de Artigas, donde va el residuo que ya está tratado, que se le ha quitado ya el componente contaminante, y luego tiene el vertedero de Jata en Cola, que es por si hay alguna avería, por si hay alguna... No sé, y Dios quiera que no, pues una avería, que se estropee algo, que tienes que tener siempre un vertedero de cola, porque te puedes encontrar con que no puedes tener la basura tirada en los vertederos. Bueno, los garbigones, que no hemos hablado, pero bueno, yo creo que los garbigones tienen un uso bastante generalizado y la gente... Eso sí que los ciudadanos ya lo tenemos seguro, vamos. Bien, lo que hace la planta de tratamiento mecánico biológico es recibir el resto, la fracción resto, y quitarle el componente contaminante. Claro, ¿qué ocurre? Que si tú depositas basura sin tratar en un vertedero, esa basura, al descomponerse, genera unos lixiviados que contaminan el suelo, contaminan los acuíferos, al final contamina el medio ambiente, ¿no? Todos los que estamos en esta mesa tenemos suficiente edad como para acordarnos. No hace tantos años como la basura se tiraba a un contenedor, aquello iba a un vertedero y hasta que se llenaba, ¿no? Bueno, pues afortunadamente los políticos de entonces, porque ninguno de los que estábamos aquí algunos éramos pues muy pequeños, se hacen eco de esas voces de ecologistas y de personas concienciadas que estaban diciendo esto no puede ser porque nos cargamos el mundo. El mundo así desaparece, no tenemos que tener una gestión sostenible de los recursos. Que tenemos un problema con las basuras, que entonces, estamos generando cada uno diariamente. Ahora mismo, si todo el mundo depositase y hiciese fuese haciendo, digamos, depositando de una manera muy selectiva y haciendo la separación muy bien en origen, sería muy poco lo que iría a ese contenedor de resto. Si ese poco que fuese a ese contenedor de resto, al pasar por la TMB, se le quita todo ese componente contaminante, es muy poco lo que finalmente queda para valorizar. Entonces, cuanto mejor lo hagamos, mejor al final, o menos es lo que se valoriza y menos es la cantidad que se elimina en el vertedero, ¿no? Y esto lo enlazo con la economía circular, que no hemos mencionado antes economía circular, pero no hemos hecho referencia a qué se refiere, ¿no? Al final el ejemplo es la naturaleza. En la naturaleza no existe ningún vertedero, en la naturaleza no hay nada que sea un desperdicio. Eso traducido a nuestra vida y a la forma de vida que llevamos es prácticamente imposible no generar ningún residuo, ¿no? Pero se trata de producir bienes y servicios de una forma sostenible, eliminando, reduciendo lo máximo posible los consumos, reduciendo lo máximo posible los combustibles y reduciendo lo máximo posible los desperdicios, ¿no? Tratando de poder reutilizar todo y cerrando así el círculo. Estoy tomando notas, no sé si Chus quería... Sí, no, yo le voy a echar otro capote a Josean para que vea que no, yo no tengo ningún problema en ir a recoger las basuras de ningún chalet que tenga alguno por ahí perdido, ¿verdad? No tengo ningún problema. Pero hay otra política que también había que desarrollar y que es importante, y esto no ha empezado hoy, aunque parezca que va a empezar hoy, y lo hemos empezado hace mucho tiempo todos los partidos, que es la famosa producción de embalajes adecuados a las necesidades que tienen los ciudadanos. O sea, que podamos hacer un uso debido de los papeles y de los celofanes suficientes o de los materiales suficientes para que los productos frescos puedan ser vendidos, atendidos y llevados a casa en ambientes adecuados, ¿no? Que no produzcamos un poliespán en exceso, que no haga falta, que tengamos unos papeles o unos cartones que sean suficientes para llevar las frutas y las verduras a casa sin que sea un plástico determinado. Sí, que en el supermercado cada vez encontramos más productos envasados que sobran. Efectivamente, entonces hay que ver de qué forma conseguimos delimitar que lo que se produce, lo que realmente se va a usar y lo realmente necesario, que no haya una superproducción de plásticos, de poliespanes, de materiales que luego realmente son difíciles de tratar, ¿no? Como los plásticos, ¿eh? Que sepamos que hombre, pues como pudimos ver en un viaje recientemente, ¿no? Que el Tetrabric era un producto bastante interesante que una vez trabajado y una vez elaborado, pues incluso daba lugar a sillas de mobiliario urbano, ¿no? ¿Verdad? Las vimos allí, estaban en el ambiente, en el medio ambiente, y luego saber que, hombre, que lo que dice José en sí es verdad, es un problema de todos, porque también de todos son los problemas que se generan en una isla, como lo pudimos ver en Mallorca, ¿no? Lo de la isla tenía que salir, había un porcentaje de todo lo que se había reciclado que había que sacarlo fuera, porque en la isla no se puede quedar, no hay forma de acabar con ello, ¿no? Y se trae a la península para acabar de tratar. Bueno, hombre, todos tenemos que trabajar
en el mismo sentido. Pero también tenemos que ser conscientes que si estáis luego hablando vamos a todo el auditar rato. algo, si vamos a auditar algo, también tenemos que saber que lo que tiene un coste de 10 le damos un uso debido para que esos costes nos beneficien en su justa medida, ¿no? Y que no tengamos un sobrecoste. Eso es. Y Estamos hay que ya darle- generando la basura desde el origen. Esto o sea, es. Prevención. Había alguien en esta mesa, no sé si había sido Mar, que ha hablado. Prevención. O sea, eso Prevención sería- es lo prioritario. Yo y es entiendo- lo que menos se habla cuando en materia de es lo que generación más de basura. es lo que más demagogia puede hacer, es decir, que los productos hay que hablar con empresas para que los productos has mirado así, ¿no? No, para que los productos, las empresas también ellos hagan sus productos envasados con materiales más sostenibles. Hoy, por ejemplo, no sé si os habéis percatado de la noticia de las cáscaras de nueces, ¿no? Pues Ternúa, en concreto, lo que ha hecho es, con 300 kilos de cáscaras de nueces, aprovechando las sidrerías de Guipúzcoa, lo que ha hecho es manipular esas cáscaras de tal forma que se saque un tinte natural para, con ropa ya también reutilizada, sacar unos productos más ecológicos y aprovechando ese residuo, ¿no? Ese residuo orgánico, por decirlo de alguna forma. Pues, y hace 2 días... O sea, que hay un desarrollo económico que puede ir paralelo al tema de lo que ahora consideramos simplemente basura. Sí, sí. O sea, se puede generar una economía se diferente. está generando ya una economía. Hemos hablado antes de Coopera, ¿no? Que ha comentado María. Coopera se está generando un empleo además para personas que pueden estar en una situación de más riesgo o con otro tipo de problemas, digamos, al margen de lo que consideramos normal en la sociedad. Pero quiero decir que la prevención es la base. Es decir, yo voy a contar el ejemplo de mi casa, que es un ejemplo muy normalito. Yo soy un desastre para el tema. Yo personalmente, imagino que a lo mejor dentro de los niveles, yo soy un desastre para pues lo que tú dices. Es decir, al final las cocinas son pequeñas y es más complicado. Pero yo he vivido en mi casa desde siempre, tengo un padre muy obsesivo con este tema. Tan obsesivo que acabas la rista del chorizo y ya sabes que la rista del chorizo tiene la cuerdita y el metálico. Sí. Pues eso se separa. Sí, sí. Eso se separa en mi casa de mi padre. Es decir, mi padre es de los que, no sé si habéis visto el anuncio de Coembes, que el chico que mira en la basura, pues mi padre hace eso. Con lo cual yo cuando viene mi padre en mi casa lo tengo que tener todo perfectamente a tema 10 para que no me tenga que decir nada. Separa todo. Entonces yo eso lo he vivido en mi casa. El ejemplo no lo he seguido al 100%, lo intentamos. Si todos hiciéramos un poquito eso, lo que pasa es que a lo mejor no tenemos que hacer las bolsas de basura tan grandes. Es decir, tenemos que intentar, pues 2 veces al día, liberarnos de ellas, ¿no? Que yo creo que al final vamos acumulando, ya bajaré, porque nos cuesta. Sí. Pero desde... Es esa complicado, es muy tendría, complicado. sí, sí. El origen al final es que tú vas al supermercado, y era lo que comentabas un poco, Yolanda, tú vas al supermercado y ¿qué te encuentras? Pues las 2 manzanas o 3 manzanas en el cacharrito, con el celofán, la carne envasada. La carne ya, eso, claro, y al final vas a lo más cómodo. Claro, Esto que vas a ya lo más está, esto cómodo. que ya está, Claro. Entonces, compra rápida. Sí es cierto que con el tema que ha salido hace poco, de ya la eliminación de los vasos de plástico, las cucharillas de plástico, los bastoncillos, Sí. los bastoncillos de los oídos y todo eso, pues va a eliminar una parte. ¿Por qué? No van a salir al principio, ¿no? Bueno, a nivel, incluso dentro de los departamentos que se dedican un poco al emprendimiento, pues puede salir pues un tipo de industrias, lógicamente, que se dediquen a hacer ese tipo de embalajes de una forma más sostenible, que incluso con productos reutilizables, ¿no? Una cosa antes de finalizar. En este caso creo que era Jesús el que lo comentaba. El caso de Alemania, al hilo de lo de premiar, en Alemania, para lo que se está haciendo es, si tú devuelves una lata de una bebida o otra vez el casco de cristal, te pagan. Sí. Algo así, ¿no? Bueno, es el SDDR, ¿no? Es un sistema de depósito, devolución y retorno. Que también Sí. se hace en máquinas. Que o sea, antiguamente se lo hace en hacíamos, ¿no? máquinas. Antiguamente sí, se ha hecho en sí, los España. cascos. Sí, yo eso recuerdo se hacía pequeño. aquí. Entonces, ese sistema de premiar para volver a dar uso a una lata, que tú cuando te bebes la lata de refresco, o sea, coges y al final La tiras. plazurras y la tiras Sí. en su contenedor. Bueno, Entonces, bueno, eso tiene un valor. ha que salido eso tenga un valor. una proposición de norma, de no ley, perdón, en el Parlamento español en junio del 2017, precisamente con esa premisa, es decir, valorar un poco el tema de los SDR, o sea, sistema de depósito
de devolución y retornable. retorno, ¿no? Es Yo- de CDR. Bueno, a ver, bueno, sí, Toita, yo creo que Toita es muy saludable. Hay que comer menos chorizo en general, aparte de separar eso. Mi Pero padre está así, ¿eh? Yo, por cierto, con lo de las pullas pensaba que me ibas a decir algo de FCC y los papeles de Bárcenas, pero No, que yo no he hablado tenía que para ver nada más con lo de del tema ningún de los residuos. A ver, yo creo que por ir en positivo y con el tema de la economía y el empleo, creo que hay una parte que tiene que ver con crear riqueza, con el tema del reciclaje y con todo lo que se mueve en tema del reciclaje, y creo que también hay que ponerle valor, pero que sea transparente y que sea público, sea para beneficio de todo el mundo, no para beneficio de algunas empresas privadas. Por cierto, yo creo que hay que recordar a los trabajadores de la planta de TMB, tratamiento mecánico biológico, que han sufrido un brote de fiebre Q, y yo creo que también tiene responsabilidad de gestión del mantenimiento y de poner un poco de orden en lo que es la planta de tratamiento mecánico biológico, porque es una planta que es de la Diputación, pero está gestionada por unas empresas privadas. Y tiene que ver también con lo que decía de economía, de empleo y de qué tipo de empleo estamos apostando, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos hablar bastante. Pero bueno, de todas formas, todo mi apoyo a la gente, a los trabajadores y trabajadoras de la planta que han vuelto a sufrir un brote de fiebre Q. Y la verdad, condiciones muy, muy duras. Hemos pedido la visita a la planta, todavía no nos la han dado. No la dejan entrar ni a la diputada, que supone que son instancias de diputación. Entonces, bueno, eso es bastante duro. Y luego, con el tema de lo que se ha comentado de propuestas en positivo, nosotros es curioso que hablemos ahora de envases y de reducir y todo eso. Nosotros hicimos una propuesta en los presupuestos, que no fue nuestra, que fue del colectivo ecologista, que la recogimos desde Podemos al Dúo con el tema. Primero, sensibilización. Estamos haciendo una campaña, Diputación hace una campaña con Gerbarte. Igual había que hacer una campaña para reducir. Sensibilización, campañas informativas están bien, pero también con lo de la jerarquía que hablábamos, porque hablábamos de una cosa pero luego hacemos otra. Entonces, que la jerarquía lo primero es reducir, entonces igual sería bueno que la rechazasteis. Hicimos también una propuesta justo con lo que has dicho ahora del tema de los envases y el envase de retorno. Yo no soy tan mayor, pero sí que se hacía eso de devuelves la botella y tal. También la rechazaron en presupuestos de Juntas Generales, en los presupuestos. Entonces, las propuestas que hemos estado haciendo en presupuestos como va así, no sobraba ninguna y ya está, pero hombre, alguna aportación con el tema de residuos hicimos y todas pues nos las rechazaron. Yo creo que es un punto, empezar a hablar, que habléis de eso. Ahora sería bueno que pongamos recursos para realmente apostar por la reducción, apostar por sistemas como el de retorno, que en otros sitios se están haciendo, y luego hay unos ejemplos en Navarra. El otro día, cuando hicimos la propuesta de participación, ya hace un año, tenía que ver con el tema del plan de residuos, trajimos una propuesta, preguntamos a la Diputación y luego hicimos una propuesta que es calcada a la que se plantea en Navarra, que es participación, mesas de diferentes tipos, un proceso abierto, donde todo el mundo pueda aportar y no prorrogar y ya está, ¿no? Yo creo que eso es un poco la línea que sería más importante cuando hablamos de residuos, pero bueno. Yo creo que de todas formas, terminemos con María. José, lo que tenéis que reconocer es que aquí se ha hablado mucho de basuras, llevamos todos mucho tiempo hablando de basuras, de residuos, de fórmula de beneficio, de fórmula de no beneficio, de empresas que trabajan, que pueden trabajar, que no trabajan. Llevamos mucho tiempo discutiendo todos, tampoco es que ahora vais a llegar y a descubrir la piedra filosofal, ¿no? Hay que relativizarlo todo. Hay ideas que realmente vosotros aportáis que son buenas, y hay otras de las cuales hemos debatido largo y tendido y ya está claro que no tienen un recorrido mayor, ¿verdad? Y entonces uno puede venir aquí y hablar muy gratuitamente, yo he propuesto ya, pero el día a día no es yo propongo una serie de cosas que ya se han debatido y se ha visto que no dan ninguna solución. Y aquí lo que estamos tratando es de ganar. Si la Diputación a día de hoy tiene un 7 sobre 10, estamos viendo qué 3 puntos nos faltan para tener un 10 sobre 10. Y muchos territorios históricos y muchas comunidades vecinas de Vizcaya no llegan a ese 7, están muy por debajo. Y muchas veces, porque vayamos y les copiemos, no vamos a hacerlo mejor, sino puede que incluso demos un paso atrás. Y aquí se ha trabajado, yo creo que ha habido quien ha puesto las bases ya hace muchos años, un diputado que es Josu Madariaga, que no es de mi grupo, pero yo le conozco, he trabajado con él de cerca en Juntas Generales,
y me pareció que había puesto unas bases importantes, de las cuales hoy estamos recogiendo una serie de beneficios, ¿no? Y también hay que saber reconocer que los demás pueden tener su punto de razón, más allá de es que me han tumbado en los presupuestos. A nosotros también nos han tumbado en los presupuestos las propuestas de dar más dinero al quinto contenedor, pero no por eso vamos a ir de forma radical en contra de una idea, ¿no? Vamos a terminar con María Presa. También nos acordamos de María Esther Solabarrieta, Sí. que fue también diputada y creo que fue la que puso la del muñeco. Sí, Garbichu, primer plan, Garbichu era o Garbi, Garbi, el perrito aquel, primer plan Para era con María concienciar a los Esther, más segundo pequeñajos, plan con Josu y bueno, el tercero toca en breve, ¿no? A ver si Terminemos, puedo María, rápidamente responder con todo. Yo creo que no se puede cuestionar la transparencia que hay desde la Diputación Foral de Vizcaya, ¿no? Yo creo que hemos tenido además recientemente muchas comparecencias sobre diferentes sociedades del sector público foral y prácticamente toda la información está disponible en el portal de transparencia, ¿no? Por tanto, la información se emite. Sabalgarbi, es que Sabalgarbi no es de la Diputación tiene un porcentaje en Sabalgarbi, pero Sabalgarbi es una empresa que publica en tiempo real, al momento, todas sus emisiones y sus datos, y están en la página web y se puede ver. Por tanto, no se puede decir que Sabalgarbi no es transparente, ¿no? La visita a la TMB, pues que te ha respondido la diputada varias veces, ¿no? Las medidas de seguridad que tiene Sabalgarbi impiden que se pueda, digamos, visitar. No te lo puedes decir eso sin reírte. Josian, escúchame. no podemos abrir el debate ya que sé tenemos que se está que trabajando finalizar. para poder facilitar esa visita. Y se A ver, está trabajando pues, para ello. Entonces yo creo si que están vamos a ir. trabajando. Ahora yo creo, José, que vamos a acabar yendo y vamos a ir Hombre, y que sí vamos a vamos a verlo. ir. Y termino, Te voy a decir todos los meses, hasta que no vayamos no voy a dejar de hay decirlo. muchísimo que hacer, muchísimo que mejorar. Hay muchas Todas ratas, esas me ha dicho, propuestas, que sepas. José, ¿Hay muchas? todas esas propuestas que se rechazaron de esas enmiendas tienen una razón, y es el momento en el que tiene que hablarse de todo eso es ahora durante la prórroga, donde tengamos que trabajar el documento para que en el año 2020 podamos tener un plan que incorpore todas esas mejoras y podremos hablar de la prevención. Por supuesto que hay que incidir en la prevención, y teniendo las infraestructuras construidas se puede hablar probablemente muchísimo más y más a fondo de la prevención. Se puede hablar de premiar impositivo, por supuesto. Yo no creo tampoco que tenga que haber policía de la basura y nadie mirando cómo tiramos cada uno nuestra bolsa, ¿no? Pero que se puede premiar a quien deposita bien. Yo creo que sí, que de eso podemos hablar. De cualquier, tenéis ahora además dos proposiciones de norma, también una de plásticos y otra de... Yo creo que de todo esto se puede hablar, y de hecho se está hablando, y el foro es el Consejo de Sostenibilidad, donde yo creo que si todos nos ponemos en clave de sumar, y se puede criticar, pero se puede criticar de una forma constructiva, porque con la crítica constructiva se crece y vamos al final mejorando y siendo todos más completos. Como siempre, con las aportaciones de todos, ¿verdad? Eso es. Y si ustedes pensaban que el tema de las basuras no era importante, pues acaban de descubrir que sí es muy importante, y además queda para un debate y para muchos más, ¿eh? De momento nos quedamos con las primeras 3 R's. El reducir, a mí me gustaba reciclar y reutilizar. No, primero hay que reducir, Hay que marcar Reducir, la lista de objetivos, ¿no? Reutilizar y reciclar. Esas son las 3. Y luego les hemos añadido a lo largo de este programa 2 más, ¿no? Valorizar, Valorizar y eliminar. Falta regular. Regular, Dios mío, son muchas, ¿eh? Todas ellas tenemos que aprenderlas y sobre todo aplicarlas. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Gabón. Gracias. Gracias también a ustedes que nos siguen desde sus hogares. Próxima semana, nueva cita en temas de actualidad. Les esperamos. Chao.